Recording in progress. Bien, en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Señora secretaria, ¿qué nos tiene? Presidente, tenemos en la cuenta dos comunicaciones del día de ayer. La primera es un correo electrónico de don Daniel Álvarez, académico de la Universidad de Chile, quien se excusa de asistir a esta sesión, justificando su disculpa en el hecho que asumió la Coordinación Nacional de Ciberseguridad dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, además de la presidencia del Comité Interministerial sobre Seguridad Pública, y señala que una de las responsabilidades de ese cargo dice relación con el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad que se está discutiendo en esta comisión, de manera que no puede emitir opinión sobre su contenido en su calidad de académico. Y la segunda excusa es del señor Alfie Ulloa, director ejecutivo de Atelmo Chile, que se encuentra fuera del país y no tiene una conexión de internet estable para participar vía telemática en esta oportunidad. Sin embargo, hace presente su interés de ser recibido en audiencia en la próxima sesión de esta comisión, si así lo estima pertinente. Bueno, muy bien, téngase presente, digamos, los comunicados y van a ser invitados oportunamente a la Comisión de Seguridad Pública, donde vamos a seguir viendo el tema. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día en tabla está a continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece una ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, correspondiente al boletín 14.847-06. Para esta sesión están invitados de SIGRE Chile, Asociación Comité Chileno del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas, el coordinador de ciberseguridad en sistemas eléctricos, señor Eduardo Morales, quien actuará vía Zoom, y de la Fundación País Digital, el presidente señor Pelayo Covarrubia, que también estará vía Zoom. Muy bien, procedamos entonces a la conexión. ¿Podemos verificar? Suspendemos por 2 minutos y veamos qué pasa con la conexión. Reanudamos la sesión. Bienvenido, don Eduardo. Muchas gracias. Nuestra Comisión de Defensa. Lo hemos invitado para escucharlo, así que sin más, le ofrezco la palabra. Muchas gracias a todos y todas. Voy a compartir pantalla. Me gustaría saber si está proyectándose. Sí, se está proyectando bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Tengo una presentación, me dijeron que esto era 15 minutos, así que voy a hacer lo más breve posible con la idea y el análisis del proyecto de ley marco de ciberseguridad e infraestructuras críticas de la información, que está en proceso. Bueno, muy rápido, para los que no me conocen, yo soy consultor tecnológico y experto en ciberseguridad industrial con más de 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones, las TIC. Hoy día soy socio y líder de SIGRE Chile. Lidero lo que es ciberseguridad y Smart Grid. Soy integrante también del panel de expertos de la Comisión Nacional de Energía para la nueva normativa de ciberseguridad en el sector eléctrico. También soy chief líder de la submesa de operadores de servicios esenciales de la mesa de ciberseguridad que conformó el senador Kenneth Puck con la senadora. Y soy académico también part-time de la Universidad de Chile. Bueno, dentro de los temas importantes a destacar a nivel de definiciones, es el tema de las infraestructuras críticas, ya sea, no hay una definición hoy día de infraestructura crítica general, pero si uno revisa la Comisión Europea
o la misma CISA de los Estados Unidos, hay ciertas características comunes en lo que es la infraestructura crítica. En todo ello es definido como un activo o sistema que es esencial para el mantenimiento de las funciones vitales de la sociedad. También en la parte tanto de características como se asocia la infraestructura crítica tanto para sistemas y activos físicos y cibernéticos, que son vitales también para la sociedad. Si uno de alguna forma pudiera graficarlo, es decir, mira, tenemos una ciudad y los pilares que se solventan esa ciudad son de alguna forma cada una de estas infraestructuras críticas que representan los servicios esenciales que soportan esta ciudad. Dentro de las características comunes es que son servicios esenciales para la ciudadanía, de carácter estratégico para la sociedad y economía del país, son interoperables y dependientes entre ellos, y gozan de un principio que yo lo conozco como el principio de dualidad, que son infraestructuras críticas que viven en el plano físico y virtual. O sea, de alguna forma hoy día no se puede concebir una infraestructura crítica distinta del plano físico y virtual. Van las dos embebidas, y eso con el tema de la digitalización, la transformación digital, eso cada vez se va a ir poniendo patente muy firme. Y también las infraestructuras críticas gozan de un alto impacto para la seguridad nacional, estabilidad económica y seguridad ciudadana. Y todo eso es porque hoy día las infraestructuras críticas están más conectadas con lo que llamamos el ciberespacio. Ciberespacio que hace muchos años atrás era como algo heterogéneo, algo en el espacio físico, no real, algo abstracto, pero que hoy día está muy bien definido ya por la NIS, incluso la OTAN ya lo define como un espacio en donde es un nuevo dominio de operaciones militares incluso. Entonces, el hecho de que las infraestructuras críticas estén conectadas con el ciberespacio hace que esta dependencia entre lo físico y lo virtual, entre lo físico y lo lógico, sea aún más importante esa conexión. No se pueden dividir las infraestructuras físicas por un lado y las infraestructuras de información o tecnológicas por otro lado. Se habla de lo mismo, infraestructuras críticas. De hecho, en todos los documentos que yo he leído, tanto de Europa como Estados Unidos, se habla de infraestructuras críticas de plano, sin apellido. ¿Ya? Ahora, este ciberespacio efectivamente nos lleva a que si las infraestructuras críticas están siendo desarrolladas también y conectándose con este ciberespacio, el aumento de riesgo y ciberataque se hace mucho más importante. O sea, ¿por qué? Porque aumenta la superficie de ataque, de alguna forma. Y este ciberespacio se ve aún más vulnerable porque existen interacciones humanas. O sea, cuando de alguna forma tomamos nuestro celular, nuestro laptop, nuestro notebook, esas son, de alguna forma, son interfaces hombre-máquina. Interfaces hombre-máquinas que no abren una puerta de entrada al ciberespacio. Por lo tanto, ese ciberespacio está conformado por la infraestructura física, infraestructura lógica y todas estas interacciones humanas dados estos dispositivos de interfaz hombre-máquina. Esto nos lleva a hablar de los sistemas cibernéticos y sistemas ciberfísicos que tienen tres características importantes. Conjugan el control, la computación y la comunicación. Y ya hoy día estamos viendo en el mismo metro de Santiago, las líneas 3 y línea 6, sistemas ciberfísicos que no tienen conductor y que funcionan sin ningún problema, automatizados y en forma remota, y nos hable un cambio de paradigma importante, porque no tan solo el metro de Santiago va en esa línea, también el sector eléctrico en colocar sus estaciones digitales que se gobiernan solas, y otra infraestructura a nivel de telecomunicaciones, de transporte, que va a ir sucediendo esto de forma evolutiva y que vamos a tener quizá una gran paradoja. Por ejemplo, en el sector eléctrico del cual yo vengo, ya
se está hablando que los flujos de información, o sea, los datos, pueden ser y van a llegar a ser más importantes que los flujos de energía. Ese es un cambio de paradigma porque vivimos con un sistema eléctrico tradicional que lo más importante son los flujos de energía. Pero se está viendo ya, y pongo el ejemplo en el sector eléctrico del cual yo vengo, de la Smart Grid, estas redes eléctricas inteligentes donde van a haber flujos direccionales de energía y datos, pero los datos van a llegar a ser más importantes incluso que los flujos de energía, porque van a ayudar a hacer que esto se haga inteligente tomando los flujos de carga y optimizando todo el sistema para que se haga mucho más óptimo y eficiente para los ciudadanos. De alguna manera, si los datos empiezan a ser más importantes en todas las infraestructuras críticas, por este tema de que las infraestructuras críticas ya están yendo todas hacia el ciberespacio, y se empiezan a conjugar una serie de tecnologías, tanto que vienen del mundo tecnológico operativo como del mundo ya más TI, como inteligencia artificial, blockchain, IoT, entre otros, el dato pasa a ser un tema muy relevante. Y muy relevante no tan solo para los operadores de infraestructura crítica, para el país, sino que también para los hackers. De hecho, tomé una cita del DAMA. El DAMA es un organismo técnico de alguna forma especializado en lo que es gestión y gobernanza de datos, que dice que un dato ubicado en un contexto da lugar a información. Si a esa información le añadimos inteligencia, obtenemos conocimiento, que combinado con una buena estrategia genera poder. Y me quedo con esa palabra, poder. Poder que va a ser utilizado por estos mismos operadores de infraestructura crítica, que van a permitir de alguna forma gobernar esto de manera más eficiente. Va a ser un poder para los países para generar ciudades inteligentes, pero también va a ser un poder para los mismos ciberhackers, ciberactivistas, que tomando estos datos, si no los resguardamos con una buena ley de protección de infraestructura crítica, van a tomar estos datos y van a poder hacer ciertos ataques que pueden venir ya sea por dinero, ya sea por un poder de un país enemigo o por subversión. Entonces, estamos frente a algo realmente importante y que esta ley marco de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas debiera tener en cuenta. Dicho eso, paso a ciertas tendencias y evoluciones y no dejo pasar un poco lo que ya el Plan de Protección Nacional de Infraestructuras Críticas de Estados Unidos plantea, en donde para ello la evolución de esta amenaza de infraestructura crítica hacen que la ciberamenaza que aparecen ahí, la ciberamenaza es uno de los tantas amenazas que hoy día presentan la infraestructura crítica. O sea, el tema de la ciberseguridad, el tema de la ciberamenaza es uno de los tantas amenazas y lo conforman así. La pandemia, los terremotos, los actos terroristas, el cambio climático, bueno, la ciberamenaza es uno más. Pero no tan solo con eso, ellos crean un plan de protección de infraestructura crítica con una gobernanza muy importante, enfocada a la gestión y los KPI, que permiten de alguna forma hacer una buena gobernanza, midiendo el performance, evaluándose periódicamente, midiendo el nivel de madurez en cada una de las infraestructuras críticas o sectores que ellos definieron, que son cerca de 16 sectores críticos. Ahora, una agencia importante de toda esta gobernanza es la CISA. La CISA que de alguna manera tiene la gestión para poder hacer que tanto la infraestructura
cibernética como física sea de alguna forma mucho más resiliente. Ese es el objetivo de esta agencia, que si uno hace el símil debería ser como la agencia que se está proponiendo en esta ley marco. Ahora, si ustedes se fijan, es una agencia que trata de ponerse como objetivo crear y asegurar de manera resiliente las infraestructuras críticas, tanto física como cibernética. Lo pone como uno solo. Ahora, dentro de la evolución de capacidades para las infraestructuras críticas, efectivamente, hoy día hay guías y hay modelos de defensa para infraestructura crítica, donde yo me quedo básicamente con este diagrama, donde hoy día en la gran mayoría de las infraestructuras críticas en este país, la gran mayoría está en el primer estadio. O sea, todos están trabajando por tener visibilidad de lo que hoy día tienen. Tanto la sanitaria, el sector eléctrico, el sector de transporte, todos están trabajando en colocar plataformas, SIEM u otras más técnicas, que den visibilidad a lo que yo tengo. Ahora, un nivel de madurez superior es llegar a tener estos famosos capacidades de respuesta, que son los famosos CECIR, que nos permitan dar una respuesta rápida y temprana a todos estos ciberataques. Por eso es que veo con buenos ojos en esta ley que se pone mucho acento en conformar un equipo de CECIR y CECIR sectoriales que vayan en esa línea. Pero también no veo en la ley marco el tema del estadio superior, que tiene que ver ya con el tema de la ciberinteligencia. Ciberinteligencia que de alguna forma, de acuerdo a la definición, es la adquisición y el análisis de información para identificar, rastrear y predecir las capacidades, intenciones y actividades cibernéticas que apoya la toma de decisiones. Este nuevo equipo de respuesta a incidentes que aparece en la ley marco, sale un montón de atribuciones, pero no le veo la atribución de la ciberinteligencia, que es algo muy importante, ya que estas actividades de inteligencia en los procesos de ciberseguridad nos permiten tomar ventaja y con antelación poder ver que no se produzcan estos ataques y tomar acciones rápidas, ¿ya? Así que ese es un warning que yo veo, que el tema de la ciberinteligencia debiera ser algo que debiera estar plasmado en este documento de proyecto. Ahora, pasando a la definición y gobernanza, estas son muchas ideas que hoy día nosotros estamos trabajando en la submesa de los operadores de servicios esenciales, que las quiero compartir con ustedes porque ya es de mucho análisis y la hemos profundizado bastante dentro del grupo de trabajo, y que lo más probable es que lo entreguemos en un informe o reporte final a fin de este año, pero lo quiero compartir con ustedes. Dentro de los análisis que hicimos, nosotros nos atrevimos a definir cuáles eran esos sectores críticos. Y acá hay una propuesta de cuáles deberían ser los sectores críticos que nosotros deberíamos tener acá en Chile, pensando en que la futura agencia de protección de la ciberseguridad y infraestructura crítica debiera de alguna forma conformar. Ahora, dentro de estos sectores, que son 15, hay 3 sectores que ya los vemos con alta interdependencia con otras infraestructuras críticas. El sector energía, el sector telecomunicaciones y el sector agua. Estos son los 3 sectores mucho más importantes que el resto, sin perjuicio que el resto también es importante, pero por la alta interdependencia que tienen, son los 3 sectores que, una vez conformada esta ley, debería ser el objetivo principal a venir a reforzar con todo lo que es la protección de la ciberseguridad y protección de los datos sensibles acá en estos 3 sectores. Bueno, después el resto sería salud y servicios de emergencia, el sector financiero, el sector transporte, la industria crítica, alimentación, educación,
administración pública, instalaciones de investigación, organizaciones tecnológicas que dan soporte a muchas de las infraestructuras críticas que salen acá, industria química, espacio, instalaciones comerciales. Incluso hasta nos atrevimos a colocar nombres de algunas que nos saltaban, porque acá se tiene que conformar un catálogo nacional de infraestructuras críticas actualizado periódicamente. Si ustedes ven, acá no está defensa. ¿Por qué? Porque estamos tomando y haciendo un parangón con lo que es la normativa española, donde el tema de las Fuerzas Armadas y Policías, que si bien es cierto, tienen ellos infraestructuras críticas, se rigen por sus propias normativas. Lo que no es así el sector público, ya de organizaciones públicas y privadas. Bueno, también quise colocar todas las definiciones que nosotros ya estamos de alguna forma tomando de la ley española, pero la estamos adecuando a lo que podría ser nuestra normativa, nuestra ley, y salen temas importantes como que de alguna forma uno tiene que definir cuáles son los servicios esenciales para llegar a estos sectores críticos, definir, una vez que se han definido los sectores esenciales, definir estos sectores estratégicos, que nosotros estamos proponiendo 15. Una vez que uno define esos sectores estratégicos, puede ser que en algunos sectores hayan subsectores estratégicos, como por ejemplo la energía tiene el subsector eléctrico, tiene el subsector gas, tiene el subsector combustible, entre otros. También se definen las infraestructuras críticas como algo general. Son las infraestructuras compuestas por las instalaciones físicas, redes, sistemas, equipos físicos y de tecnologías de la información, porque hay muchas que tienen sistemas y redes en el ámbito de tecnologías de operación, sistemas de control industrial, e incluso hay algunas que ya tienen dispositivos del Internet de las Cosas en procesos críticos. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá, infraestructuras críticas como algo general, sin un apellido, porque hoy día la infraestructura crítica es parte de un todo. La tecnología con las instalaciones físicas. Definir zonas críticas. Es importante definir aquellas zonas geográficas donde estén establecidas varias infraestructuras críticas. Criterios de criticidad. Definir ciertas infraestructuras críticas de acuerdo al número de personas que se puede afectar, al impacto económico, el impacto medioambiental, el impacto público, reputacional, social. Son cosas importantes también a definir. No todas las infraestructuras críticas que están en algún sector en particular tienen un alto grado de criticidad. Hay algunas que tienen alto, mediano, bajo. También hay definiciones de análisis de riesgo, muy importante la interdependencia. Proteger ¿qué es la protección de las infraestructuras críticas? El conjunto de actividades destinadas a asegurar funcionalidad, continuidad, integridad de las infraestructuras críticas con el fin de prevenir, paliar, neutralizar el daño causado por un ataque deliberado contra dicha infraestructura y garantizar la integración de estas actuaciones con las demás que procedan de otros sujetos responsables dentro del ámbito de su respectiva competencia. También información sensible. Hoy día las infraestructuras críticas van a pasar información sensible que es del ámbito operacional, pero también va a ser a futuro del ámbito de los datos personales. Por ejemplo, en el sector eléctrico, los medidores inteligentes no tan solo van a llevar los consumos de las cuentas de energía, sino que también los datos personales de las personas que están consumiendo a tal hora, en qué dirección. Y es por eso que este proyecto o ley marco también tiene que conversar con el otro proyecto de ley de datos personales, porque empieza todo esto a ser uno solo. También definir los operadores críticos, que son los operadores que están en cada una de esas infraestructuras críticas, las organizaciones tecnológicas que apoyan y dan servicios tercerizados a estos mismos operadores críticos. Van a haber algunas que también es importante
que también tengan visibilidad en todo eso y se defina un alcance para ellos con multas y sanciones si no cumplen. Nivel de seguridad, Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas. En definitiva, el esquema a que nosotros estamos llegando con estas definiciones es que efectivamente las infraestructuras críticas, una vez definidos estos servicios esenciales, los sectores estratégicos y subsectores estratégicos, las infraestructuras críticas debemos llegar a un mapa, por así decirlo, de cuáles son las zonas críticas a nivel país, los criterios de criticidad, el análisis de riesgo de cada una de ellas, la interdependencia, su nivel de seguridad exigido. ¿Para qué? Para pedirle todo eso a los operadores críticos o operadores de servicios esenciales, más estas organizaciones tecnológicas de soporte, pedirle todo eso con las leyes y normativas sectoriales que saquemos a futuro a continuación de esta ley. Entonces, a nivel de gobernanza, lo que vemos y lo que visualizamos de este análisis es que la Agencia Nacional de Ciberseguridad, si bien es cierto que es el único ente que aparece acá, debiera de alguna forma a futuro, de ser la Agencia Nacional de Ciberseguridad muy enfocado a lo estratégico y táctico, enfocado en la planificación, elaboración de normas, fiscalización, en el cumplimiento de la exigencia, pero este equipo de respuesta, Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes, a futuro ya debería pasar a ser un gran Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, muy en lo operativo, que esté preocupado de la cooperación y el cumplimiento y coordinación del cumplimiento de exigencias ante respuesta a incidentes con los CECIR sectoriales. Creemos que lo estratégico y táctico no puede estar junto con lo operativo porque son focos muy distintos y es bueno y saludable que a futuro esto se abra. Por lo tanto, si se abre, la Agencia Nacional de Ciberseguridad va a estar enfocada en la ley y normativas sectoriales de protección de infraestructuras críticas y protección de información sensible, va a estar preocupada del Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas y de la evaluación de los niveles de madurez de acuerdo a las capacidades de madurez de Oxford, de los países, que nosotros también estamos mirando muy, muy de cerca, porque en la medida que nos vamos midiendo, también vamos sabiendo cuáles son las brechas que nos quedan para seguir aumentando esta protección a futuro. Y bueno, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas debería estar más orientado a lo que es administrar el riesgo, el Registro Nacional de Incidentes y KPI, alianzas de cooperación nacional e internacional y, como siempre lo he dicho, la educación continua y programas de concienciación que en la medida lenta pero segura nos van a llevar a que esto siga aumentando en niveles de madurez. Ese es como de alguna forma lo que nosotros estamos llegando a conclusiones importantes. Vamos a seguir aumentando en nuestro análisis con respecto al tema, pero quería hoy día compartir esto con ustedes porque el objetivo central de esta gobernanza es asegurar la resiliencia y ciberresiliencia de las infraestructuras críticas. Y para ello tiene que ser una buena gobernanza y conformado de la mejor manera posible, ¿ya? Eso. Ese sería no sé si hay algunas consultas. Bueno, agradecemos en nombre de la Comisión de Defensa la exposición del profesor don Eduardo Morales. Tenemos también acá en nuestro poder en la comisión copia de su exposición para que esté a disposición de la Secretaría y de los señores senadores. Y ofrezco la palabra, senador Quinepio. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer al señor Eduardo Morales la exposición, el hacernos ver algunos puntos que sí son del ámbito de esta comisión que tenemos que discutir y resolver. Me pareció muy oportuno que hubiese citado el modelo de ciberdefensa de infraestructuras críticas de Mandiant, entendiendo Mandiant es un contratista del sistema de inteligencia norteamericano, de la NSA. Mandiant es el que desarrolló, señor presidente, la
las tablas de todos los actores estatales que son activos en el ciberespacio con el nombre de amenazas persistentes, todas las amenazas persistentes avanzadas, las APT. Del número 1 ya van en el 40 y tanto. Y se ve cómo grupos organizados y crimen organizado son capaces de actuar de forma sistemática, produciendo ataques que pueden ser muy destructivos contra Estados. Y esto es lo que nos preocupa, los ataques externos que podamos recibir, donde la defensa tiene que tener un rol, porque son ataques a la integridad territorial, se vulnera las fronteras que aquí no son físicas, son digitales. Y en este modelo, lo interesante fue lo que él destaca, o sea, los 3 niveles, primero teniendo monitoreo de lo que está ocurriendo, esto es con sonda o con sistema, el segundo nivel, que es la capacidad de respuesta, los CECIT, pero donde él produce las advertencias en el tercer nivel, las amenazas, donde tiene que existir una inteligencia con análisis de datos. Y aquí es donde aparece el principal cuestionamiento a qué capacidad de ciberinteligencia va a tener esta agencia, entendiendo que hoy hay inteligencia de fuentes abiertas o SINT que se pueden hacer sin ningún problema, pero hay inteligencia sobre fuentes cerradas que los únicos que están autorizados para hacerla es el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. Y ese Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, que tiene una agencia y que tiene 7 organismos, tiene que tener una orientación clara de cómo lograrlo y tiene que conversar muy bien para delimitar las áreas donde se puede hacer inteligencia abierta, que está bien, la idea es no replicarla o repetirla, que se puede compartir, pero ¿dónde va a estar la inteligencia dura, la capacidad de inteligencia del Estado chileno ingresando a lugares donde no puede ingresar? Y eso no creo que sea el ámbito de la competencia de esta Agencia Nacional de Ciberseguridad. Entonces hay que definir límites y ese es un límite que tiene que estar conversando con la nueva ley del sistema de inteligencia del Estado. El sistema de inteligencia del Estado tiene, y así lo ha visto, la capacidad para ver las infraestructuras críticas, y aquí qué bueno que también que se diga las infraestructuras críticas no se separan, lo físico va con lo virtual. Porque, señor presidente, tenemos una reforma a nuestra Constitución que habla de la protección de la infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas. Y esa condición especial también debe ser considerada en el ciberespacio. Todos los medios que tiene el Estado disponible para poder proteger la infraestructura crítica, entendiendo que podría producirse primero un ataque, tal como se ha señalado, de guerra híbrida, primero en el ciberespacio sobre esta infraestructura, para después hacerlo físicamente con personas. Entonces, esta advertencia que se nos hace, tomando de base el modelo Mandiant, que lo veo bastante adecuado, es muy oportuna. Mi pregunta entonces para el señor Morales va en base a lo que él vio de este modelo, de la forma en que se está llevando, de qué forma o qué han visto ellos del empleo de las capacidades de inteligencia de los estados para coordinarse. ¿Cuál es por ejemplo, en CISA, él ha citado la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos, hasta dónde ve CISA el tema de la ciberinteligencia? Si fuera capaz de poder aportarnos algo más, señor presidente, eso sería. Muchas gracias nuevamente, agradeciendo a Eduardo Morales. Bueno, muy amable, señor senador. Yo también quería formular una pregunta al profesor Morales. Es que fue muy interesante su exposición, profesor, y me surgen muchas dudas intelectuales sobre este tema, yo diría, tan novedoso para el mundo político, al estar trabajando una legislación nueva para nosotros, ¿no? De tratar de comprender esto. Entonces yo no sé, tengo si puedo decir, una cierta volada sobre esta materia, y yo lo relaciono un poco con la filosofía, ¿no? Con la filosofía, digamos, de la filosofía realista de Aristóteles para adelante, y con el idealismo, pensando en Kant, ¿no? Porque cuando hablamos del espacio, bueno, ¿qué existe? ¿Lo físico o lo metafísico? Y Kant habla del tiempo y del espacio. Entonces, ¿qué es lo que existe? Entonces yo digo, cuando nosotros hablamos de un ciberataque, el ciberataque se produce, por ejemplo,
si yo estoy haciendo una transferencia con mi teléfono o con mi computadora al banco, ¿el ciberataque se produce a mi teléfono? ¿Se produce al computador? ¿O se produce en el espacio? Y lo que va de mi computadora al banco, ¿qué es lo que es en el espacio? ¿Es energía? ¿Por dónde va? ¿Qué es? ¿Hay una ocupación en el espacio? Podría ser que alguien atacara el computador o mi teléfono, pero que alguien pudiera atacar cuando esto va en el espacio en una fracción de segundo, o esto no, o es ciencia ficción. Entonces, o esto es metafísico, no sé si me logro dar a entender, Sí, digamos, sí. para la complejidad del tema. Entonces, profesor, le ofrezco la palabra. Sí. Primero, antes de agradecerle efectivamente el que hayan podido tratar de comprender un tema que es tan técnico muchas veces, tan tecnológico, y que para las personas que no han estudiado a lo mejor una ingeniería dura, por así decirlo, o informática o lo que sea, cuesta un poco entender. Ese es como quizá un punto importante que tienen los profesores y los académicos, de tratar de que estas cosas que son muy, muy difíciles de entender, explicarlas con peras y manzanas. Ese es como de alguna forma el mérito que se tiene. Entonces, voy a ir respondiendo primero, tratando de responder esa pregunta filosófica para ir después al tema de la pregunta de ciberinteligencia del senador. En lo filosófico hay que entender que efectivamente hoy día hay temas de incluso filosofía y cibernética que se están cuestionando. ¿Por qué? Porque ya la cibernética está llegando a un punto tal que las personas se ven invadidas y también imbuidas en lo que es la cibernética. Yo hace poco, hace un tiempo atrás, me entrevistaron en una radio y hice un podcast en donde indico claramente que uno está viviendo en dos planos, en el plano físico y en el plano virtual de manera paralela. Desde que nos levantamos en las mañanas, nos suena el despertador, lo primero que vemos son los WhatsApp y empezamos incluso hasta interactuar. Ese plano virtual lo estamos viendo constantemente. ¿Mm? Esto es una dualidad que nos está invadiendo en el día a día. Y esa dualidad tenemos que empezar a convivir con ella. Es difícil de entender porque es lo mismo cuando Einstein presentó la dualidad de la materia, que algunas veces la materia se comporta como partícula y otras veces como onda, que para muchos físicos era, pero ¿cómo? ¿Cómo muchas veces la materia se comporta como partícula y otras veces como onda? Bueno, esto es lo mismo. Cuesta entender, pero nosotros estamos conviviendo día a día en el plano físico y en el plano virtual. Es cosa de ver cómo la gente va caminando y va caminando con el celular, o incluso algunos van manejando con el celular, van chateando por celular y van manejando. Eso es lo peligroso que tiene esa dualidad, que el ser humano se está cuestionando hoy día y está tratando de cómo convivir con esa dualidad, pero también llegan temas éticos, temas éticos y morales, porque esta cibernética que vemos que está ya empezando a evolucionar en la infraestructura crítica, es una cibernética que también nos va a llegar a nosotros como humanos. Van a haber algunos humanos que ya se implantan chip en la cabeza para ver de otros colores, o humanos que sencillamente va a llegar un día en donde los brazos robóticos los vendan y un humano va a querer cortarse el brazo para tener un brazo robótico y tener más capacidades que otro ser humano. Y ahí nos vamos a ver enfrentados en temas éticos y filosóficos. Hacia allá vamos. De alguna forma tenemos como sociedad que entender esto, y esa dualidad que nos va a llevar pronto, ya pronto al metaverso,
que el metaverso ya lo está trabajando la operadora de telecomunicaciones, Entel, Telefónica, Claro, que estas mismas sesiones van a estar imbuidas en un metaverso, que el metaverso es como si nosotros estuviéramos en un juego de Play, cada uno de nosotros con un avatar o una figura representada en ese metaverso, y vamos a vernos imbuidos con mayor ahínco en el tema del ciberespacio. Entonces, senador, yo la verdad que esto da para mucho, es algo que tenemos que seguir conversando de este tema y seguir leyendo de hacia dónde el ciudadano común y corriente va a ir evolucionando y cómo el país tiene, con sus leyes y normas, tiene que ir en esa mirada y ojalá tratando de anticiparse a lo que nos va a ir pasando. Bueno, con respecto a la ciberinteligencia, efectivamente la ciberinteligencia hoy día en todos estos países ya tienen un centro, este Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que es el equipo de respuesta nacional, de alguna forma. Ya ellos están implementando plataformas de inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial llega a la ciberinteligencia como una plataforma tecnológica que permite de alguna forma ayudar a los equipos de respuesta a incidentes en todos estos países europeos, norteamericanos, ayuda a poder anticiparse a lo que están haciendo los hackers, porque los hackers también están ocupando herramientas de inteligencia artificial. Muchos ciberataques ya se hacen de manera automatizada. Entonces, una de las charlas que puede dar en el Centro de Ciberdefensa del ENCO fue que si ya hay hoy día un centro de ciberdefensa y el ENCO tiene un centro de ciberdefensa, tiene que ello, por un lado, tener plataformas de ciberinteligencia para que vaya en línea con el tema de inteligencia artificial y todo eso, pero también tienen que empezar a crear un ciberejército que permita tener capacidades en el data science o en lo que se llama ciencia de los datos. Porque hoy día no tenemos especialistas o analistas que manejen esa ciberinteligencia. Y ese es uno de los puntos débiles, senador Kenneth, que no tenemos gente a nivel país que por mucho que le pongamos una plataforma de ciberinteligencia, pueda hacer esos análisis que requieren, y menos aún si ponemos plataformas de inteligencia artificial. Tenemos que empezar con educación, capacidades en temas de data science, empezar a enseñar a desarrollar programas de inteligencia artificial, porque eso no tan solo nos va a ayudar a que estos equipos de respuesta puedan apoyar a otros equipos de respuesta sectoriales que se den a futuro, sino que también pueda ser un polo de desarrollo, un polo de desarrollo económico, si desarrollamos software, soluciones de inteligencia artificial aplicado a la ciberinteligencia. Ese es el panorama que hoy día están los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, aplicando inteligencia artificial a la ciberinteligencia y de manera muy focalizada. Y por eso yo lo presenté al final del slide, que la Agencia Nacional de Ciberseguridad debe cumplir un rol estratégico y táctico para dejar en lo operativo a un Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas que se dedique a estos temas llamados operacionales de ciberinteligencia, inteligencia artificial, data science aplicado a la ciberseguridad. Bueno, muy amable, profesor. A continuación, vamos a darle la palabra a nuestro segundo invitado, don Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital. Bienvenido, señor Covarrubias, a nuestra Comisión de Defensa del Senado, y le ofrezco la palabra para que usted pueda hacer su presentación.
Muchas gracias, estimado senador don Francisco Buenchumilla. Quiero a través suyo saludar a todos los senadores presentes. Un honor el que me hayan invitado y un gusto poder estar conversando con ustedes. Tengo una presentación, no sé si es posible que la comparta para que veamos la presentación. Sí, por supuesto, no hay problema. Sí, perfecto. No sé si se ve bien. Sí, perfecto. Aprovecho de saludar a Eduardo, un gusto saludarte, Eduardo. Muy buena y gratificante presentación también, así que esto nos va metiendo de alguna manera en este mundo físico, digital. Nosotros hablamos ya de digital, señor presidente, como una forma de ir introduciendo estos temas. Mi presentación va a ser un poco diferente a la que presentó Eduardo. Yo quiero mirar un poco cómo está Chile para quedarme en las últimas dos láminas finales en una reflexión con respecto a lo que es esta ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información. Lo primero, comentar naturalmente a partir de la ley de transformación digital y también a partir de las leyes previas a esa, lo que hemos visto en Chile es un cambio fundamental en lo que es el tema digital. Nosotros desde Fundación País Digital llevamos 21 años empujando esto con mucha fuerza en el país. Y la verdad es que hay que ver muchas veces el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Nosotros vamos el vaso bastante lleno en lo que es el caso chileno. Y eso es un poco lo que voy a mostrar en esta presentación en algunos ámbitos, digamos. Cuando tenemos hoy día esta realidad en donde tenemos ya más del 80% de los trámites digitalizados en el país, es un proyecto que nosotros lanzamos el año 2013, durante la administración de la presidenta Bachelet. Vimos la posibilidad de ver todos los 3.430 trámites que había en el Estado y empezar a digitalizar cada uno de ellos. La verdad es que eso es una muy buena noticia para el país. Ustedes vieron durante la pandemia cómo se aceleró, obviamente, el uso de la clave electrónica, el uso de distintas herramientas que nosotros hemos desarrollado a lo largo de Chile y fueron cambiando a partir de esto, ya sea en el mundo público y en el mundo privado, lo que es conocida la transformación digital. No solamente que nos va a llevar a datos, que es muy importante, como bien hablaba Eduardo recién, en la infraestructura, separar la infraestructura física de la infraestructura digital, que son los datos en este caso, nos vamos dando cuenta que esto va cambiando el país en el uso permanentemente. Como ustedes pueden ver en la presentación que están mirando ahí, las licencias medias electrónicas, el tema de las migraciones, el tema de Chile Atiende. Podríamos hablar en cada uno de ellos con mucha profundidad, son proyectos muy grandes, pero en el fondo nos permite ver cómo de alguna manera Chile fue utilizando estas herramientas que el país estaba teniendo ya de una manera digital y demostró la pandemia a través del uso pensemos en los permisos diarios que sacábamos por 619 o por el hospital digital o las empresas en un día o las prestaciones remotas que incluso teníamos desde el Ministerio de Salud o lo que vimos más de 367 instituciones habilitadas en la firma de gobierno o lo que fue la comisaría virtual, más de 750 millones de operaciones. Esto fue un caso de transformación digital de ellos como institución realmente notable, porque permitió en el fondo que ellos crearan casi una comisaría nueva, comisaría virtual, que permitiera a todos nosotros los chilenos hacer uso de temas digitales. Lo que estamos viendo en el fondo es cómo esta sociedad digital chilena ha ido cambiando en la última década y con mucha fuerza en los últimos 2 años producto de la pandemia. Entonces llegamos a este 83% de trámites digitalizados que esperemos que al 2025 sea el 100% de los trámites que tenemos acá. Y esto muestra de alguna manera también el nivel de inversión que ha habido en Chile en lo que son los distintos proyectos tecnológicos, obviamente acelerándose con mucha fuerza durante la pandemia, como pueden ver ahí en el gráfico. La constitución de empresas a través de estas plataformas digitales, como miren cómo ha ido cambiando. La verdad que esto muestra un poco cómo cambió el país y es parte de lo que estamos viendo. Y esto también es muy destacable a nivel de la OECD. Muchas veces nos preguntan desde Fundación País Digital y cómo estamos como país. Bueno, la verdad es que estamos técnicamente líderes en todos los aspectos en Latinoamérica y estamos en muchos aspectos rezagados en la OECD, ciberseguridad uno de ellos, por eso me parece tan importante esta mesa que estamos conversando hoy día, pero sí tenemos otros que estamos bastante adelantados y eso es bueno también tener la comparación. Traigo, por ejemplo, el índice de desarrollo de gobierno electrónico, que es un índice muy interesante, en donde nosotros como país, a partir de la provisión de servicios en línea, la conectividad de las telecomunicaciones y la capacidad humana que tenemos, la verdad que tenemos un bastante buen nivel a nivel mundial, estamos bastante por sobre
los países de la OECD. Ustedes pueden ver ahí, pueden ver en el gráfico a la izquierda arriba, en el fondo, cómo estamos nosotros como país. Y la verdad que eso y estos índices nos permiten entender que estamos, si bien con ingresos muy menores respecto a los países desarrollados, sí estamos con un nivel de transformación digital a nivel bastante alto. Termino con esta última lámina, no, insisto, no quería quedarme pegado en esta presentación, sino que quería hacer un punto que era, nosotros en Chile, en lo que es transformación digital, hemos venido caminando bien como país, hemos venido caminando en el tiempo. Acá hay una serie de, ustedes tienen esta presentación también, después podemos verla en detalle si es que se requiere. Nos permite ver cómo ha sido la transformación tanto a nivel del Estado como de las grandes empresas y las pequeñas empresas. Un paso muy rápido en el ámbito de las telecomunicaciones. Esto lo ha permitido una muy buena infraestructura en telecomunicaciones. La verdad es que es un orgullo poder tener 100% de movilidad a nivel de teléfonos, y hoy día estamos llegando al 74% de los hogares conectados con banda ancha. Más del 50% de ello con fibra, lo que hace que el país sea uno de los países más rápidos del mundo en conectividad fija y también a muy buenos precios. Entonces, finalmente lo que vemos nosotros es que esta matriz digital que está inserta producto de esta buena conectividad es la que habilita esta conversación que estamos teniendo nosotros, que nos permite en el fondo exportar productos desde Chile, obviamente a todo el mundo. Aquí podemos ver a nivel latinoamericano que somos los que estamos exportando más productos de alta tecnología a Sudamérica, cómo ha ido creciendo esto en los últimos tiempos. Súper importante tener la data de los últimos 2-3 años, y por eso es que pongo hincapié en esta data, porque ha venido cambiando muy fuertemente Chile, así como la conexión fija subió técnicamente en un 50% en los últimos 3 años, lo que ha pasado también con las posibilidades del país de exportar servicios hacia afuera también ha sido muy relevante en los últimos 2 o 3 años. Entonces la pregunta que nos hacemos desde Fundación País Digital es cómo seguimos creciendo. Y para eso nosotros hemos hecho una búsqueda de todas las grandes estudios que hay a nivel mundial, tanto a nivel países como a nivel de empresas, y lo hemos traído a Chile. Nosotros le hemos presentado al país el Plan Digital, País Digital 2025, que se los voy a hacer llegar también durante la tarde, y este plan tuvo estas grandes 5 temas, digamos. Uno es el fomento de la economía, otro es la transformación digital del Estado, que hemos hablado mayoritariamente en esta presentación, lo que es el entorno digital, que es un tema súper relevante que voy a hablar ahora, más dedicado a lo que es el tema Comisión y Defensa, conectividad digital y las competencias y habilidades digitales, que comparto plenamente con Eduardo, que hay un elemento súper fundamental para poder empujar con mucho más fuerza. En resumen, nosotros tenemos, de alguna manera, como ustedes pueden ver ahí, estas estrategias desde la Fundación País Digital, en donde están estos 5 pilares grandes: con conectividad digital, transformación digital del Estado, fomento de la economía, entorno digital y competencias y habilidades. Y con eso me voy a centrar ahora en la parte del entorno digital y ciberseguridad, para poder hablar un poquito más en detalle en estos temas. Hice una revisión completa del proyecto de ley. La verdad que creo que el proyecto de ley va muy bien encaminado. Creo que es un tremendo avance a lo que existe hoy día. Yo siento que eso, primero, permítanme decirlo, a mí personalmente me deja muy contento lo que pude ver en el proyecto de ley y empezar a ver cómo eso está avanzando. Lo segundo es que yo creo que es fundamental, señor presidente, aprovechar estas oportunidades que nos permite la ley. Es decir, yo coloco acá una capacidad de que esta es una oportunidad de incorporar la cultura digital, habilidades y datos y tecnologías digitales en el servicio público privado, haciendo que esta cultura sea receptiva y relevante para todos los chilenos. ¿Por qué lo coloco esto como tan importante? Porque uno de los elementos más relevantes que vemos en País Digital son los temas culturales. Muchas veces los temas de educación y los temas culturales son donde vemos que nos vamos quedando atrás. Por lo tanto, es súper relevante que tengamos la posibilidad, de alguna manera, de ir trabajando a partir de estos proyectos de ley también un cambio cultural en el país. Y aquí toco 5 puntos que me gustaría ir trabajando respecto a lo que es el proyecto de ley. El primero, el tema de la gobernanza. En el tema de la gobernanza, yo creo que acá hay que primero pensar que hay que mirarlo como un tema país. Y de alguna manera el proyecto lo mira a nivel sectorial, es decir, los CECIR sectoriales, los CECIR de defensa y la agencia de coordinación. Permítanme aquí una reflexión. La primera reflexión es que
nosotros vemos el problema de la ciberseguridad como un problema total. Y por lo tanto, cuando lo separamos en temas sectoriales, a la vez le vamos a agregar un problema de coordinación que no va a ser menor. Y ese es un primer punto que me gustaría relevar en la gobernanza. Es decir, la coordinación de los distintos CECIR sectoriales, defensa y agencia, cuando estamos hablando del mundo privado y del mundo público, es muy compleja. Y el problema que tenemos en ciberseguridad es que, como ustedes ya han visto en miles de comisiones, así que yo no voy a entrar en esos detalles, esto pasa por todos lados. Y eso es un elemento que tenemos que tener muy, muy claro. Si no tenemos de verdad un proyecto que una a lo público con lo privado, con sus distintos desafíos que están teniendo hoy día, la verdad es que el proyecto no nos va a resultar. Y ahí creo que tenemos que tener un primer punto, que es la unión de lo que implica esta coordinación de todos los CECIR que el proyecto está trabajando. Un segundo punto, cuando hablamos de la infraestructura crítica, yo creo que es súper relevante entender, y creo que lo dijo también muy bien Eduardo, yo me sumo a esas palabras, co-crear una infraestructura digital, ya sea física y digital. Física, insisto, son los grandes centros, la infraestructura, hoy día estamos hablando mucho del tema de robo de cables, lo que está pasando, y digital cuando estamos hablando de los data centers y la data que se está creando. Y acá es súper relevante, y aquí podríamos extendernos mucho, yo no quise hacer una presentación de 15 minutos cortita, es todo lo que incorpora la identidad digital, la interoperabilidad, las prácticas de la privacidad, el control y la ciberseguridad de los principios digitales y, por supuesto, la ética y la confianza que esto nos da. Y aquí podríamos hablar, insisto, esto es materia para que nos demoraríamos muchas sesiones de comisión para poder ir hablando y entendiendo lo que son los derechos, de alguna manera, de Internet y lo que eso implica, la libertad en los espacios digitales, la protección y la seguridad digital y todo lo que eso requiere, la educación en el contexto digital y, por supuesto, el trabajo y las empresas cómo están trabajando en el mundo digital. Un tercer punto que toco aquí a partir de la ley es el liderazgo, cultura y persona respecto a que tenemos que ir pensando en este liderazgo flexible y adaptativo, producto del crecimiento que está teniendo el mundo digital en Chile. Ha sido, como hablábamos recién, tremendamente acelerado producto de la pandemia, y esto obviamente requiere incorporar nuevos talentos, requiere incrementar las capacidades de las personas y requiere ser capaces también de retener talento. Por lo tanto, no solamente tenemos que educar, sino que retener, y esa capacidad como país es un tema que en el mundo de la defensa es fundamental. Si uno compara distintos países, y nosotros hemos hecho revisión de muchos países en ámbitos de defensa, hemos visto cómo ellos no solamente están educando en el mundo, sino también están reteniendo talento, porque eso es necesario para el mundo privado y para el complejo coordinación que hablábamos público y privada. Cuarto, quiero hablar de la inversión, naturalmente muy cortito. Este es un tema que está creciendo muy fuerte, la inversión en las TIC, no solamente en infraestructura, sino sobre todo en los usos. Y estos sistemas nuevos tenemos que de alguna manera ir priorizando a nivel nacional lo que es la infraestructura en digital, insisto, no solamente física, sino también en los usos, que es probablemente donde más relevancia tenemos que empezar a colocar a otras. Y por último, las nuevas formas de trabajar. Estoy pensando en las fuerzas de trabajo móvil, en la colaboración que estamos hablando, como por esta misma presentación híbrida, lo que es el teletrabajo, lo que va a ser remover todas esas barreras que implican el marco del trabajo, los estándares digitales, la capacidad de innovación digital, también están súper relacionadas al proyecto de ley que pude leer y cómo lo van definiendo a lo largo del proyecto. Para terminar y poder abrir la conversación, nosotros hemos visto dos grandes ejemplos que pueden servir para esto. Hay muchos. Tenemos un documento que, como le digo, los voy a mandar, en donde hay mucha data y casos de muchos países en el mundo. Cada país está siguiendo caminos propios, lo mismo que tenemos que hacer acá en Chile, seguir nuestro camino en base a nuestra realidad digital y nuestra realidad cultural. Pero hay dos que son bastante interesantes. Uno es INCIBE, ya lo comentó ahí Eduardo, así que no lo repito, creo que INCIBE es un muy buen modelo. En el caso español, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a visitarlo ya, hemos estado trabajando con ellos, creo que nos puede servir mucho como una agencia
para mirar, y lo otro es el modelo americano de FIRST. Yo creo que FIRST también ha sido un modelo muy colaborativo, muy público-privado, en donde se integran muchas organizaciones y nos permiten de alguna manera entender mejor cómo ellos están trabajando en esto. Cuando hablamos de INCIBE, ellos son importantes en conceptualizar este sistema, ojo, como una serie de instituciones, órganos y empresas, tanto del sector público como privado. Quizás es donde yo veo esa pequeña diferencia en el proyecto de ley, con responsabilidades en el andamiaje del país. Y si yo tomo a FIRST, tienen exactamente la misma definición. O sea, ellos hablan de alguna manera como que tenemos que ser capaces de responder ante los distintos incidentes que pasen en el país. Y por lo tanto creo que son elementos que nos permiten ayudar a la conversación. Nosotros vemos desde Fundación País Digital que la privacidad de los datos, la identidad digital, el espacio digital son elementos fundamentales en la sociedad del futuro y ya, por qué no decirlo, sociedad del presente, y la seguridad es fundamental porque ya hablamos nosotros en País Digital de que este presente ya es digital. Esa es la presentación que les tenía, señor presidente, como una forma de animar la conversación y más bien poder responder preguntas si es que las hay y aprovechar los 15 minutos que me habían dado. Así que quiero agradecer el espacio que me han dado. Quiero agradecer en nombre de la comisión la presentación que ha hecho don Pelayo. Muchas gracias. Y quedamos a la espera de los documentos que usted nos va a mandar para que lo tenga la comisión y sirva de elemento de juicio en el estudio respectivo que harán los senadores. Lo mismo le quiero decir a don Eduardo, si hay algo más por escrito que nos pueda mandar, bienvenido sea. Todo nos va a servir en esta comisión de defensa. Y les digo que esperamos votar en general este proyecto probablemente el 27 de este mes, el martes 27, y después este proyecto va a pasar a la Comisión de Seguridad Pública. Por lo tanto, vamos avanzando en la tramitación de este proyecto de ley. Así que muchas gracias por la presentación. Le ofrezco la palabra al senador Kenneth Pio. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar y agradecer también a don Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital, por la exposición. Reconocer que tienen varios elementos en común con la exposición efectuada por don Eduardo Morales, y quizás el hilo más crítico es lo que se ha señalado respecto a la generación de talento, y Pelayo ha agregado la retención de talento. Y este es un tema no menor porque las Fuerzas Armadas efectivamente generan capacidades, generan talento, pero el problema es cómo retenerlo. Los sueldos que se están pagando hoy en día para expertos en el área ciber son altísimos, y eso obviamente va a afectar a la capacidad de generación de fuerza que tienen las Fuerzas Armadas. Y ese, señor presidente, probablemente sea uno de los temas a tratar con el subsecretario, que es no solo el comprar, el equipamiento se puede comprar, los softwares se compran, las licencias, es las personas con conocimiento. El modelo de conocimiento parte de datos, que es lo que tenemos que analizar, que son detectados por los sistemas, las sondas. De eso se genera información. Esa información que permite tener alerta, pero la siguiente etapa es el conocimiento, conocimiento. Y finalmente, la última de la parte de la pirámide del conocimiento es la sabiduría. ¿Tenemos sabios en esta materia? Esa es la primera pregunta. Y en el ámbito específico de la defensa, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo se les retiene para evitar que se pierdan las capacidades que ellos tienen? Sin esta capacidad, obviamente, vamos a estar siempre en desventaja, siempre reaccionando a una amenaza que muta, que no tiene que cumplir ni leyes, reglamentos, que tiene todos los recursos que uno se puede imaginar. El crimen organizado y los actores estatales incluso generan operaciones para poder generar recursos adicionales. Todos estos secuestros ransomware que se pagan con criptoactivos, con estas monedas, generan ingresos que permiten seguir creciendo. O sea, esta es una bola de nieve que va creciendo mucho. En tal sentido, preguntarle al señor Pelayo Covarrubias, por su intermedio presidente, ¿cómo ve él el tema de la generación de talento nacional compartido, entendiendo que el recurso talento ciber, que también es necesario que estén mujeres, hay pocas mujeres, pueda estar tanto en el ámbito de la defensa como en el ámbito privado? Él habla de cultura y personas, pero también de nuevas formas de trabajo.
Hoy cualquiera de estas organizaciones puede estar en redes y pueden perfectamente activarse estos cibersoldados donde estén. ¿Cómo ve él esto de construcción de una capacidad nacional donde los recursos que son escasos puedan ser compartidos entre el ámbito de la defensa y el ámbito privado? Con la formación previa. Estoy hablando incluso de servicios militares orientados al desarrollo de cibersoldados, hombres y mujeres, que después pasen a la empresa o al mismo Estado y que puedan ser parte de un sistema nacional. Esa sería la pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Quería preguntarle yo a don Pelayo lo siguiente, porque paralelamente nosotros estamos trabajando en la Comisión de Seguridad Pública la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, donde evidentemente que el tema de la ciberseguridad va a estar presente en las competencias que va a tener este nuevo ministerio. Entonces, yo quería preguntarle una cosa muy, muy importante para mí, muy simple, sí, es ¿qué es la Fundación País Digital? Si brevemente nos pudiera explicar, don Pelayo, para tener exactamente una dimensión del ámbito de trabajo de ustedes, a propósito de lo que usted señalaba, de la cooperación que tenía que haber entre el ámbito público y privado, y que me está sirviendo porque yo también estoy allá en la otra Comisión de Seguridad Pública, entonces me sirve, tengo dos sombreros en una misma materia, así que le agradezco, por favor, que nos pueda responder las preguntas sobre esta materia. Pedro, no. Tiene la palabra don Pelayo. Muchas gracias, señor presidente. Voy con las dos preguntas y agradezco la pregunta también, señor presidente, respecto a Fundación País Digital. A ver, parto con Fundación País Digital porque me va a permitir responder mejor la pregunta del senador Kenneth Triujo. Nosotros en Fundación País Digital somos una fundación que llevamos 21 años trabajando por lo que es una economía digital. ¿Cuál es la forma de trabajo que tenemos? Es que nos hemos ido poniendo metas en distintos ámbitos, ámbito público, ámbito educacional, ámbito de salud, ámbitos diferentes a lo largo del tiempo. Obviamente conectividad, infraestructura, a partir de los años han pasado distintos proyectos. ¿Quiénes forman Fundación País Digital? En este momento somos 30 empresas, que son nuestra asamblea, y son las empresas como una pirámide, las más grandes de la economía digital. Primero tenemos una base con todas las compañías telco, Entel, Telefónica, Claro, WOM, BTR, etcétera, todas las que están en la infraestructura. Luego tenemos una segunda base, que son todas las que empujan de alguna manera EY, Accenture, NTT, que son las que nos permiten de alguna manera ir mostrando lo que es la economía digital, IBM. Luego tenemos una tercera línea, que son todas las que están proveedores de servicios en la economía digital, Samsung, Microsoft, Google, que son las compañías que de alguna manera están movilizando el ecosistema. Y luego ya empresas que están usando permanentemente y que están apoyando esto. Cisco, la Caja de los Andes, Copeuch, Banco de Chile, es decir, todas aquellas empresas que están utilizando una por grandes rubros la economía digital. ¿Y qué hacemos entonces? Hemos tenido a lo largo de años muchos proyectos que han ido empujando al país, al Estado y a distintas comunidades en el desarrollo digital. Por ejemplo, desde el punto de vista del gobierno, lo que conversábamos recién, todo lo que ha sido modernización del Estado, transformación digital, transformación de sus procesos. En el mundo de la educación tenemos más de 2.500 colegios donde hacemos desde la primera infancia con Vivot en los jardines infantiles, luego en los colegios, todo lo que es el ámbito de programación y desarrollo de habilidades digitales siglo XXI para llegar a las universidades. En el ámbito de la infraestructura, proyectos como Conectando Territorios, por ejemplo, que agarramos las 1.430 localidades que no tenían buena conectividad y apoyamos directamente a cada una de ellas a través de desafíos súper particulares. En el ámbito de la salud, por ejemplo, armar proyectos que permitan ir avanzando en lo que fue finalmente Hospital Digital. Y así le puedo comentar muchos proyectos a lo largo de estos 21 años que van en la lógica de lo que es un desarrollo digital. Por tanto, lo que hace Fundación País Digital es en una lógica pública, privada, empujar desde el punto de vista think tank lo que es la lógica de las ideas en políticas públicas y en el mundo privado, y en la lógica do tank, proyectos concretos que vayan desarrollando la economía digital. Y en esa lógica es que creo que es tan importante la pregunta que nos hace el senador Kenneth Triujo.
que es un tema que también hemos venido trabajando con mucha fuerza, que son las habilidades y la educación de los talentos del siglo XXI que Chile requiere. Ante la pregunta de cómo estamos, senador, yo creo que estamos ahí con un tremendo desafío por delante. Porque si usted me pregunta, así como yo decía, en infraestructura estamos bien, en la formación de talentos en ciberseguridad estamos muy rezagados respecto a los distintos niveles de la OSD que no hemos medido. Eso es lo primero. Dos, me parece que las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental, pero también las Fuerzas Armadas van a requerir 100% del mundo privado porque ellas no tienen este conocimiento. Por tanto, se va a producir ahí un desafío que va a ser enorme, cómo el mundo privado forma en exclusiva al mundo de la defensa y este sale a formar de nuevo al mundo privado. Tenemos que ver evaluar, por lo tanto, un proyecto que permita una formación más país. El primer elemento que toqué en la presentación fue la idea de que tuviésemos esto como tema país. Yo creo que uno de los problemas que estamos viendo, y yo lo veo en el proyecto de ley, es que separamos mucho los CECIT sectoriales de los CECIT defensa y de las agencias país. Y aquí el tema de la ciberseguridad es un tema que nos involucra a todos. Solo decirles, por ejemplo, que podemos tener, el Estado funciona muchas veces en estas parcelas digamos, podemos tener tremendamente bien regulado lo que es el mundo de la defensa, pero nos va a llegar un ataque vía la nube. ¿Quién ha regulado, por ejemplo, que todo lo que está en la nube no sea atacado? ¿O quién ha regulado, por ejemplo, hoy día que se están atacando las redes de IoT, como decía Eduardo, no nos ataquen las redes eléctricas o las redes de gas, como sucedió hace poco tiempo en Estados Unidos? Por tanto, yo puedo tener una tremenda lógica defensiva en el mundo de la defensa, pero hoy día los ataques van a llegar por otros lados. Entonces, lo que nos preocupa es que aquí necesitamos una mesa que nos junte, que nos reúna y que sea capaz de regular estos distintos aspectos en distintos temas. En el ámbito de las universidades, y con esto termino la pregunta del senador, es un tema difícil porque muchas veces esto es cultural. Entonces, las universidades ofrecen a través de sus distintas carreras admisiones a estos ámbitos, pero la demanda que hay de los alumnos por estos temas muchas veces es baja, porque no hay un tema cultural en el país. Entonces, por eso es que hablábamos al principio del cambio cultural. Es decir, cuando yo tengo una sociedad que ya es digital, que está utilizando lo digital, no solamente en una lógica muchas veces de juego, ¿eh? Esto lo comento, por ejemplo, redes sociales, hacemos clases, le pregunto a los alumnos, ¿cuántas horas al día usted está metido en Instagram? Y vemos, ustedes lo pueden ver directamente en Instagram, promedio 4 a 5 horas diarias están los alumnos metidos en Instagram. Cuando yo veo que son 4 o 5 horas diarias las que están metidos en Instagram para usos sociales y después lo traslado a la productividad y veo las personas mayores o las personas que están en el mundo laboral, cuánto están utilizando y cómo lo están utilizando, se producen tremendas brechas. Entonces, muchas veces en País Digital hablamos desde las brechas etarias, rurales, urbanas, sin duda, educacionales, que son lejos las más importantes, y algunas socioeconómicas, como las grandes brechas que se van produciendo en este ámbito cultural. Entonces, cuando culturalmente no tenemos el desafío de ir a estudiar estas materias que está preguntando el senador, se hace muy difícil que nosotros empujemos con mucha fuerza esto. Y aquí es donde viene ese carácter estratégico de decir cómo como país podemos acelerar este proceso y sin duda ahí tenemos todo un plan que también se los puedo mandar desde la Fundación para ir acelerando el proceso educacional que implica lo que es la ciberseguridad. Bueno, quiero agradecer yo en nombre de la Comisión de Defensa del Senado la presentación de don Eduardo Morales y de don Pelayo Covarrubia. Muy amable por su presentación, muchas gracias. Esperamos los documentos y esperamos seguir trabajando en este proyecto para que ojalá pronto pase a la Comisión de Seguridad y después pueda ser tratada en particular y en definitiva salir como ley de la República. Así que muy amable. Muchas gracias a todos y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos. Que estén gracias bien. a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.